¿Qué tal? Buen día. Les doy la bienvenida a todas las personas que están interesadas en estos temas sobre tecnología y abordajes distintos sobre decolonización. Quiero dar bienvenida y presentar en primer lugar a Dagna Feinholz. Ella es doctorado en Psicología de la Investigación de la Universidad Iberoamericana de México y magíster en Bioética de la Universidad Complutense en Madrid, España. Era la jefa de Epidemiología Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología y directora de Investigación y Planificación del Programa Mujer y Salud del Ministerio de Salud en México. Fungió como coordinadora académica de la Comisión Nacional de Genoma Humano del Ministerio de Salud y como directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Bioética, logrando un estatus legal más independiente para los comités de bioética nacional. Entre sus logros se encuentran también la redacción de las primeras directrices nacionales para los comités de ética en investigación y bioética clínica. Es fundadora y presidente de 2000 a 2006 de FLA6, el Foro Latinoamericano de Comités de Ética en Investigación en Salud. Es representante de México en las reuniones del Comité de Bioética Intergubernamental para discutir la Declaración Universal en Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Y desde septiembre de 2009 es la jefa de bioética y sección de ética de la ciencia de la UNESCO en Ciencias Sociales y Humanas. Dagna, te damos la bienvenida a este congreso. Estamos seguros de que todos nos vamos a enriquecer mucho de este intercambio y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta introducción y muchísimas gracias a los organizadores de este congreso por invitarme. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con el resto de las ponentes y con todo el público que está ahí, que no se ve y que se siente raro, pero ya estamos acostumbrados a esto. No sé muy bien, voy a tratar la presentación que yo me planteé para tratar de ver cómo encajar en este conversatorio fue compartir con ustedes en principio qué es lo que estamos haciendo desde UNESCO con el tema de inteligencia artificial, que lo estamos abordando desde el punto de vista de la ética. Quiero explicarles por qué lo estamos haciendo, qué es lo que implica. Estamos elaborando un instrumento normativo, es decir, un instrumento que sirva de base para generar después legislaciones en torno a todo el ciclo de la vida de la inteligencia artificial, que es uno de lo que creemos que es una de las ventajas de lo que estamos haciendo comparado con lo que otras iniciativas que hay. Y tratar de darles un panorama general del contenido de la recomendación, y solamente me voy a detener en algunos de los temas porque es demasiado rico, en los que pensé que podría tener algún vínculo con lo que eventualmente pudieran el resto de las ponentes hablar y que tuviera que ver con el tema general de la decolonización, colonización, o no me acuerdo muy bien cómo está lo del panel, pero que tuviera que tener que ver con el control. Entonces, para tratar de no perderme mucho, porque este es un tema que tiene mucho que decir, hice un poquito un esquema. Ustedes me siguen viendo a pesar de que yo lea mis notitas, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, como les decía, estamos trabajando en esta recomendación de principios éticos en inteligencia artificial y me gustaría explicarles por qué UNESCO, porque generalmente todo el mundo piensa en la UNESCO como el patrimonio mundial de la humanidad y los monumentos, y muy poco se sabe que tenemos un trabajo muy importante en el tema de la ciencia, de las ciencias de la vida y de la ética de la ciencia y la tecnología. Tenemos, de hecho, casi 30 años de experiencia de reflexión en estos temas, con comités expertos que son expertos independientes, que no representan a sus países y que hacen reflexiones sobre los temas éticos más importantes que pueden impactar tanto a las ciencias de la vida y directamente a la salud, como al medio ambiente y a todo lo que tiene que ver con la vida en general. Y tenemos los únicos documentos normativos que existen al respecto, como la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, la Declaración
sobre principios éticos de cambio climático, una declaración sobre genoma humano y derechos humanos, por darles un ejemplo. Y es por eso que estamos ahora abordando el tema de inteligencia artificial. Nuestros comités, a los que acabo de hacer referencia, uno es el Comité Intergubernamental de Bioética, por ejemplo, ha producido reportes sobre lo que es el Big Data y la salud, obviamente desde el punto de vista ético siempre, sobre el Internet de las cosas se está haciendo ahora y también sobre la inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué la UNESCO? Porque entre otras cosas, y digo por qué la UNESCO porque no sería la primera cosa que ya dije es por qué, porque llevamos mucho tiempo trabajando en la reflexión ética de las ciencias y la tecnología. Pero además hay otra razón muy importante de por qué abordar el tema de inteligencia artificial en particular en este caso, y es justamente porque el ámbito de competencia de la UNESCO es en donde se siente el impacto de la inteligencia artificial de manera muy tangible. Es decir, la inteligencia artificial impacta de manera directa la educación, eventualmente después también el espacio laboral, pero dentro del espacio educativo tiene un impacto muy fuerte. Todo lo que son las ciencias sociales humanas, las ciencias naturales, la cultura, la comunicación. Y además en la UNESCO tenemos dos prioridades que son comunes a toda la organización, que son el género y África, que por extensión nosotros en la recomendación estamos tratando a todo el Gran Sur. Entonces, el mandato de la UNESCO, entonces esa es una de las razones una de las razones por las cuales la UNESCO decidió que definitivamente era muy importante abordar el tema de ética en inteligencia artificial. Además, el mandato de nuestra organización es promover la paz a través de la colaboración internacional en el avance de la ciencia, entre otras cosas, y la idea es buscar que el avance de la ciencia y sus aplicaciones promuevan el beneficio de la humanidad, y que ese avance tiene que estar siempre relacionado con una serie de valores, y esos valores son los que tienen que tener como fin último el beneficio de la humanidad. El bien común es el centro, así como el patrimonio mundial de la humanidad es en el terreno de la cultura, de que no importa dónde destruyan un monumento histórico, nos preocupamos todos como humanidad. Así nosotros también queremos preocuparnos de que cualquier avance de la ciencia esté vinculado con un valor que lo que promueva sea el bien común de toda la sociedad y de toda la humanidad, pero además de su entorno, de todo lo vivo, incluyendo el medio ambiente. Esta es la única plataforma que reúne 193 países y que sirve también de puente con el sector privado y con organizaciones académicas, con organizaciones técnicas y de la sociedad civil para poder llevar un diálogo sobre cómo ponernos de acuerdo respecto a los valores que tendrían que ser los pilares de cómo construir un marco contextual para la inteligencia artificial. Lo menciono así aquí porque hay otra serie de iniciativas, como ustedes han estado familiarizados, regionales, como por ejemplo la Unión Europea o la OCDE, pero el número de países es mucho más pequeño y la representatividad de esos países también es muy particular. Entonces, esta plataforma de UNESCO nos puede dar lugar a las voces del Gran Sur, a los grupos normalmente marginados, minoritarios o no, como las mujeres, como las diversidades de identidad de género, como las poblaciones autóctonas, las poblaciones con discapacidades, incluir la diversidad cultural y la comprensión de la tecnología y su relación con ella, porque sabemos que la cultura juega un papel fundamental en cómo entiende y cómo se relaciona con la tecnología, que son maneras muy diferentes. La inteligencia artificial, ¿por qué desde la ética? Pues porque son los valores y los valores son los fundamentos sobre los cuales se basan todas las decisiones que tomamos, desde por qué decidimos usar la inteligencia artificial o no, para qué decidimos usarla, cuál va a ser el impacto y para quién, tanto positivo como negativo, claro, quiénes van a ser los ganones y los perdedores, ¿por qué son tecnologías? Porque además son tecnologías que han avanzado tan rápido y tienen una capacidad de análisis de datos tan poderosa que se están utilizando para apoyar, sino
gravemente en algunos casos, incluso para tratar de sustituir ya decisiones humanas en campos vitales como la salud, como la justicia, como la economía, o para hacer predicciones en todos estos campos. Aquí que estamos en AMPAC, pues ustedes saben que ya hay muchas aplicaciones y hay un montón de programas en donde se hacen predicciones acerca de la salud mental de los pacientes, de diagnósticos o de depresiones o de potenciales actitudes suicidas, y únicamente, sin ver nunca a la persona, únicamente haciendo un análisis de toda los datos de esta persona a partir de hacer un análisis de cómo converge, qué páginas web hace, en cuáles navega, qué tipo de libros, qué tipo de pide, qué tipo de música oye, qué tipo de conversaciones establece, qué palabras usa en su lenguaje cotidiano, etcétera. En las plataformas, por ejemplo, Google se ha planteado preguntas como ¿cómo hacemos para tener más audiencia? Y se sabe que lo que salió es que, o bien casi que no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Pero salió en el análisis que hicieron que si metían contenido agresivo, iban a tener mucho más audiencia. Entonces, alguien detrás de eso tiene que tomar la decisión si el contenido de Google va a ser ese para tener más rating o no. Por todo esto, la reflexión sobre los valores subyacentes y asegurar primero si utilizar la inteligencia es la mejor, inteligencia artificial es siempre la mejor opción o no, y luego cómo y para qué la vamos a usar, con qué reglas, y determinando muy claramente quién va a ser el responsable de las decisiones que se tomen. Esto es fundamental. Y en la UNESCO estamos partiendo de la base y promoviendo en esta recomendación que no se personifique a la inteligencia artificial, que no se le deje la responsabilidad a la tecnología, sino siempre a los humanos, sean individuos, sean compañías, etcétera, etcétera. Hay muchas iniciativas, como ya les dije hace un momento, y también muchas iniciativas nacionales, no solo regionales, pero en realidad necesitamos un marco internacional que sea multidisciplinario, que sea multicultural, que sea pluralista, es decir, que tenga visiones éticas y morales distintas, y que incorpore las voces de todos los afectados por las decisiones que se van a tomar. Y por otro lado, las propias compañías están desarrollando la tecnología en un panorama donde no hay una regulación clara para nada y no es homogénea en todo el mundo. Entonces, hay algunos países donde, por ejemplo, las plataformas no tienen y no pueden ser responsables legalmente sobre lo que publican en ellas. En Europa, por ejemplo, el tema de la confidencialidad sí está muy regulado, pero es casi lo único que está regulado. Entonces, recientemente, por ejemplo, hicieron una encuesta porque, como saben, sacaron una serie de principios reguladores y le llamaron éticos, de inteligencia artificial sin que necesariamente lo sean, y vieron que tenían un problema de que no se estaban adoptando de manera como ellos esperaban, y al hacer una encuesta se dieron cuenta, uno, que como ya lo sabemos todos, valores y principios no necesariamente se vuelven practicables o accionables inmediatamente, pero por otro lado, en su encuesta salieron cosas muy impresionantes, que eran comunidades, por ejemplo, de ingenieros, que esto de los derechos humanos y las libertades fundamentales no les hacía mucho sentido en su campo, excepto si acaso, por ejemplo, los temas de discriminación o de confidencialidad. Entonces, en un panorama así, es un poco una ley de la selva y se necesita tener orden y un encuadre internacional. Entonces, la inteligencia artificial es como otros temas, a veces casi como el psicoanálisis, la verdad, o el análisis de los sueños, que se habla sin saber qué es. El común de los mortales no entendemos cómo funciona, qué pasa con nuestros datos cada vez que aceptamos el uso de una aplicación, si es que siquiera nos deja decidir si queremos aceptar los términos o condiciones, porque a veces simplemente si no aceptamos no tenemos remedio. O si hacemos una compra en línea, todo lo que pasa con esa información no sabemos. Me imagino que ya habrán visto, no sé si es bien bueno o malo estar hablando de Netflix, pero hay la serie de Social Dilemma, pero que además hay un libro que escribió la persona de Google que cuenta
todo lo que hay detrás. El concepto de privacidad ha cambiado mucho, la gente da sus datos sin pensar, comparte su vida en las redes sociales y estamos todos metidos en una especie de trampa, porque nos queremos salir o te quieres salir y no es tan fácil. Hay mucha gente que ha sabido todas las cosas terribles que hace Facebook y que no se salen por algunas otras razones que los hacen preferir quedarse. Y algunas porque no hay opción, porque si no estás conectado o no hay muchas opciones, aunque sabemos que hay software libres y hay otras alternativas de conexión, pero es un poco una trampa. No es tan sencillo, es como por lo que le llaman una especie de cuarta transformación, en donde no es tanto decidir si usar una herramienta o no, sino que es como una realidad en la que estamos inmersos y tenemos que buscar formas alternativas de movernos en ella y no es tan sencillo. Sabemos muy bien que no hay acuerdos ni desde el punto de vista técnico a lo que se le llama inteligencia artificial y que hay diferentes tipos de inteligencia artificial y que hay muchos elementos políticos también en su definición. Entonces, además, se trata en realidad de una convergencia de tecnologías que están avanzando a pasos tan agigantados que si diéramos una definición hoy puede resultar muy amplia o muy estrecha, sobre todo para la reflexión ética y para generar un marco normativo. Es por esto que en UNESCO, para la elaboración de la recomendación, hemos decidido centrarnos en los elementos de la inteligencia artificial que son los que merecen la atención, consideramos hoy y siempre, independientemente del avance de las tecnologías. Uno de nuestros comités, el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología, lo describió como que son máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje o incluso la producción de trabajo creativo. Como podemos ver, esta definición nos hace ver que es tan importante la dimensión ética porque la inteligencia artificial puede imitar funciones de lo que en principio hoy en día consideramos que es lo que nos puede definir como humanos. Pero por el momento, la mayor parte de la inteligencia artificial se basa en algoritmos y estos son construidos por humanos. Y es aquí donde los temas de poder y de ética, otra vez, son fundamentales. La inteligencia artificial sirve de espejo de nuestra sociedad y puede no solamente reflejar, sino perpetuar las inequidades y las inigualdades que hay y los sesgos que tenemos en todos los sentidos. Desde las brechas digitales, los sesgos sexistas, los sesgos culturales, hacer desaparecer lenguas, decidir sobre créditos de bancos o decisiones jurídicas con base en datos precedentes. Por ejemplo, en el caso de la ley, pues se habla de que puede la inteligencia artificial analizar una cantidad de datos tan rápido que puede ayudar a escribir sentencias de manera muy eficiente y mucho más rápida porque puede centralizar todas las evidencias y todos los antecedentes que hay para los jueces de una manera que los humanos no pueden hacer a esa velocidad. Y muchos incluso, yo les puedo decir que yo estuve en un foro del Consejo de Europa donde se planteaban y se sigue usando ese argumento que puede ser incluso mucho más justo porque no está ligado a un tema de corrupción o del sesgo y del ánimo del juez. Pero hay que tener muy en cuenta aquí que esto no es así, pues no es tan sencillo, porque la falta de transparencia de las herramientas de la inteligencia artificial son un hecho. Las decisiones no siempre que toman estos algoritmos no siempre son inteligibles para nosotros. No es una tecnología neutral, las decisiones se basan y están susceptibles en todas las inexactitudes y los resultados discriminatorios y los sesgos incrustados e insertados en esa información con la que la alimentamos. Y las prácticas de vigilancia para la recopilación de datos y la privacidad de los usuarios de los tribunales también es un gran tema que ver. La pandemia del COVID está acelerando el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por un lado, tiene un gran potencial para ayudar en la promoción de la salud y la recuperación socioeconómica, pero también tiene una serie de riesgos para la dignidad humana y los derechos humanos al mal uso y al abuso de ella. Por ejemplo, las plataformas digitales están habilitadas con inteligencia artificial para brindar información y noticias a cientos de millones de personas en todo el mundo, que puede ser una ventaja.
pero que se ha vuelto también otro problema que conocemos como infodemia. El otro tema importante otra vez es la privacidad como derecho humano y piedra angular de la democracia, y los riesgos de recopilar datos, por ejemplo, con estas aplicaciones donde te dicen si has estado junto a alguien que tiene COVID y que te rastrea y te mandan decir que te aísles, te hagas la prueba, porque pueden ser utilizados de manera indebida para vigilancia masiva, porque no está claro cómo se van a usar y cuándo va a acabar este uso. Y cuando no hay una reflexión ética y una participación del público más amplia también, y cuando hay cuando hay mucha confusión y falta de información, las personas damos más fácil la información sin reflexionar y sin que nos digan qué van a hacer después con ella, cuando en una situación normal quizá no estaríamos dispuestos a dar esta información. La decisión, ¿se acuerdan ustedes hace poquito en Italia que se usó un algoritmo para calificar a los alumnos porque no podían ir a clases por el confinamiento? Y creó un problema terrible porque los calificó a todos de manera mucho más baja y de manera injusta. Pero a la vez, estas tecnologías permiten que 110 millones de estudiantes puedan completar su educación secundaria. Entonces, es fundamental también para mí decir, ya me voy a meter a lo que es la recomendación para no tardarme más, pero que cuando hablo de ética en este caso, estamos hablando de la ética como un proceso, no como principios fijos e inamovibles, no es con una visión deontológica, sino una reflexión dinámica, constante, plural, donde tiene que estar acompañada por el diálogo social, y respetar en la medida de lo posible a los que no quieren estar metidos en este mundo y que no quieran estarlo, y empoderar a los individuos a que defiendan sus derechos en el manejo de sus datos y que haya responsabilidad y rendimiento de cuentas. Es por esto que se ha embarcado la UNESCO en un proceso de 2 años para elaborar este instrumento normativo mundial sobre la ética de inteligencia artificial. Se prevé que se adopte en el 2021. Y la recomendación, como ya dije, presta atención especial a los temas centrales de UNESCO: educación, ciencias naturales y humanas, cultura, comunicación e información. ¿Por qué este proyecto es único? Pues un poco ya lo dije, tiene un alcance global, tiene un lenguaje muy fuerte, y tiene algo que es importante, que tiene un énfasis en el cómo. No es nada más que valores, que principios, sino es exactamente qué áreas y qué políticas concretas deben de aplicarse para para hacer accionables, no sé si estoy haciendo un anglicismo, los valores y los principios. Tiene una metodología. Ay, se me está acabando la pila. ¿Me podrías traer por favor, el cargador? Entonces, tiene una metodología de evaluación ex ante y post ante, y se centra en todo el ciclo de la vida del sistema de inteligencia artificial, desde su diseño y su concepción, su instrumentación, hasta cómo terminar. El abordaje de las cuestiones de género, porque sabemos que el número de profesionales de la inteligencia artificial en todo el mundo es, por ejemplo, de 22 mujeres. El porcentaje de autores de artículos son 13.83, en conferencias líderes en el campo de inteligencia artificial son 18, el porcentaje de estudiantes de ingeniería en mujeres son 12, y realmente sabemos que esto viene es un periodo que esto tiene que prevenirse desde antes, promoviendo el crecimiento del empleo y de que las mujeres y las niñas se metan a las áreas de lo que se conoce como STEM. Y también otra cosa que la hace diferente es que hablamos de medio ambiente, porque generalmente todo el mundo habla de usar la inteligencia artificial para remediar los problemas de medio ambiente, pero muy pocos hacen, o casi nunca, se hace énfasis en que la extracción de datos, por ejemplo, consume casi el 10% de la energía a nivel mundial. Por lo tanto, también es muy importante y es esencial abordar el alto consumo de energía y el impacto sobre la emisión de carbono, entre otras cosas, para que podamos tener computadoras y para generar datos. O sea que inteligencia artificial también tiene este impacto tan importante sobre el medio ambiente.
Muy rápidamente les voy a decir cuáles son. Hacemos una distinción entre valores y principios. Los valores como aquello que inspira y que son la base sin la cual no hay nada que hacer, que es el respeto y protección y promoción de la dignidad humana, los derechos humanos y libertades fundamentales, medio ambiente y ecosistema floreciente, garantizar la diversidad y la inclusión. Eso es un valor. Y vivir en armonía y paz, que además esto es algo muy bonito y muy interesante porque este es un principio, un valor que promovieron expertos que vienen de África y de Asia. Y entonces lo hace novedoso también. Porque la idea es que también tenemos un predominio de visiones occidentales que son muy importantes, que es por eso que aquí queremos darle esta pluralidad de voces. Los principios son el de proporcionalidad y no dañar, todo esto requeriría una plática, seguridad y protección, equidad y no discriminación, sustentabilidad, privacidad, supervisión y determinación humanas, como ya dije, decisiones y sobre todo las que tienen que ver con vida o muerte, siempre, siempre tienen que estar en manos de humanos, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, conciencia y alfabetización numérica. Y una muy importante, colaboración y gobernanza adaptativa y de múltiples partes interesadas. Esto es otra vez el tema de la inclusión de todas las voces a la que he estado haciendo referencia todo el tiempo. Muy rápidamente las políticas, las voy a decir como son una por una, pero quiero que sepan que todas implican, hay una especie de parte introductoria al capítulo de políticas donde dice que todas las voces deben de ser incluidas en la generación de las políticas, que son un impacto, una evaluación del impacto ético que implica un impacto en los derechos humanos, pero mucho más allá de eso, la gobernanza y la administración ética, la política de datos, el desarrollo y cooperación internacional, medio ambiente y ecosistemas, género, tratándolo de entender no como algo binario y dando ejemplos de tipo políticas de acciones afirmativas, quizá no es lo óptimo, pero es con algo que hay que empezar. Cultura, educación e investigación, por ejemplo, evitar abusos. Ustedes no, me imagino que han oído a estos niños que en algunos países ahora tienen una especie de diademas conectadas para medir su atención en la clase, que va directamente al teléfono celular de sus padres y que saben si el niño está poniendo atención o no en la clase. Además de que implica todo un concepto de cambiar la educación, desarrollar el pensamiento crítico, otro tipo de valores que son los que nunca deberíamos perder, más darles las habilidades que necesitan numéricas, economía y trabajo, salud y bienestar social. Aquí esto lo metimos para poder hablar de que es muy importante que se sepa cuando uno, por ejemplo, está hablando con un robot, el uso del robot por ejemplo, en terapias, el uso de robots, por ejemplo, con niños en el cuidado de ancianos o niños con síndrome de Down, que sabemos que hay mucho de eso, porque hay que acordarnos que no solamente se trata del mundo digital y plataformas cuando hablamos de inteligencia artificial, sino que es muy vasto. Y la verdad, creo que ya me recontrapasé de tiempo y me voy a parar aquí. Sin duda es un tema que despierta mucha curiosidad y que por supuesto que va a alimentar bastante esta discusión, este conversatorio. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Nadia Cortés, ella acá anda, practicante narrativa. Sus intereses están puestos en los puentes entre teoría y práctica y en los pensamientos encarnados, por lo que recurre a las prácticas narrativas para propiciar formas de producción de conocimiento que sean situadas y en los términos propios de los sujetos que los generan. Es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la maestría en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En su trabajo desde la filosofía de la tecnología, formó parte del seminario de investigación Farmacón, dirigido por Bernard Stiegler. Respecto al trabajo de este filósofo, tradujo su libro Lo que hace que la vida merezca ser vivida, de la farmacología, en 2015. Fue coordinadora del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del CNA
institución en la cual desarrolló proyectos enfocados a pensar las relaciones entre cuerpo y tecnología, así como perspectivas de investigación desde la ecología crítica. Ha sido encargada del área de gestión e investigación de la fábrica digital El Rule, donde ha impulsado proyectos de investigación transdisciplinar desde las epistemologías feministas y el hack feminismo. Ha sido profesora en el Instituto de Humanidades de la UABJO, en la licenciatura en Filosofía, y actualmente trabaja en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en proyectos de formación sobre estudios de género, activismos y feminismos enfocados en la acción política local y comunitaria. Te doy el micrófono, doctora. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues muchísimas gracias a todas que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que he tomado un montón de notas a partir de lo que dijo Dafna y creo que va a ser un conversatorio bastante rico. Ojalá que ahorita en las preguntas podamos seguir conversando más. Quisiera poder compartir mi pantalla. Creo que sí tengo habilitada la función, ¿verdad? Eduardo, ¿andas por allí? Déjeme ver. ¿Tiene el botón verde, doctora, de compartir pantalla? Creo que sí. Si lo tiene en verde, ya la tiene activada. Perfecto. A ver, déjame ver si Sí, ahora ya está compartiendo, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo normalmente cuando comparto algo, primero estoy como muy agradecida por la invitación. De verdad que me parece bien interesante lo que estaba comentando Dafna y yo voy a ir de alguna manera también por algunas reflexiones que creo que ella ya abrió y que tiene que ver con este aspecto ético de la inteligencia artificial, específicamente los aspectos éticos de la tecnología y de los algoritmos, ¿no? O sea, me justo resaltaba esto de, me parece que a veces hablamos de la inteligencia artificial sin saber qué es, ¿no? O no solamente a nivel de el conocimiento, de la apertura de esa caja negra de lo que implican las tecnologías, sino también en términos de justo, ¿no? De como usuarias, usuarios, pues que aceptamos términos, condiciones, o sea, como que hay una opacidad en la forma en la que está presentada la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, ahí está. A mí me gustaría abrir con una pregunta que a mí me gusta mucho de un teórico de la India, un teórico queer, feminista, que se llama Nishan Shah, y le conocí hace unos años en un proceso y él nos hablaba acerca de los principios de los algoritmos, pero también nos hablaba de algo que a mí me estaba interesando desde hace mucho tiempo, y es cómo las tecnologías crean los mundos que habitamos, ¿no? Por una parte, las tecnologías crean los mundos que habitamos y los discursos que hacemos sobre la tecnología o que avalamos sobre la tecnología también crean los mundos que habitamos. Entonces, a mí me gustaba mucho esta pregunta que hacía Nishan Shah, que era de quiénes somos cuando hablamos con máquinas, ¿no? Y me parece que es una pregunta bellísima, o sea, nos da como para mucha reflexión y la lanzaría por ahí. ¿Quiénes somos cuando hablamos con máquinas? Y lo que me gustaría justo es, pues, un poco presentar, voy a intentar ir un poco rápido porque me gustaría bastante, pues, llegar a la conversación entre todas, entre todes, y me gustaría hablar justo, ¿no? De los tiempos de las preguntas. Me parece que una de las cosas en las que yo me he enfocado en colectiva, porque esto es un trabajo y son reflexiones que pues nunca he hecho sola, tiene que ver con haber tenido la oportunidad tanto de estar en espacios como hay un interés en mí de propiciar espacios para detenernos frente a un tiempo frenético que implican las tecnologías digitales, ¿no? Y no solo las tecnologías digitales, pero pues el mundo que vivimos, ¿no? Bernard Stiegler justo decía que estamos en una época que está fuera del tiempo, ¿no? Una época que rebasa la misma idea de tiempo, pues, ¿no? Digamos que las herramientas y los instrumentos que hemos tenido para analizar de manera como clásica la tecnología, ya no eran suficientes para ver todos los avances tecnológicos que estaban propiciando, ¿no? Y entonces él justo en este libro de la farmacología que tuve la oportunidad de traducir, tiene un capítulo que se llama El tiempo de la pregunta, ¿no? Pensando como también estas tendencias desaceleracionistas, es que la palabra es compleja, de los tiempos que llevamos con los tiempos de la tecnología, pues creo que hacer una pausa para hacernos preguntas sobre que ya es nuestro entorno, nuestro medio, nuestro milieu, le llama Stigler, ¿no? Nuestro medio a través del cual nadamos, vivimos, intimamos, generamos conectividad y más ahora en la pandemia, pues, ¿no? Que nuestras conexiones sociales, laborales, de todo tipo,
están atravesadas por la pantalla. Entonces, me parece que hacer un tiempo de la pregunta es un verdadero privilegio, es una verdadera necesidad, o sea, al mismo tiempo que es un privilegio, porque no todas las personas pueden hacer esa pausa, y que es algo de lo que también me gustaría hablar. Aún así, también me parece que es una necesidad detenernos a pensar sobre ese medio que ya incorporamos, ¿no? Siempre tiene mucho esta imagen, el trabajo de Stigler, del pez que no puede ver su entorno, ¿no? O sea, el pez que no puede ver su entorno, y entonces pone la metáfora del pez volador, ¿no? Que por un momento tendríamos que tener esta experticia o esta posibilidad del pez volador de salir de nuestro entorno para poder verlo desde afuera, ¿no? Entonces, creo que el tiempo de la pregunta es importante, y ese tiempo de la pregunta me parece que pasa por esta pregunta que me parece muy hermosa como está planteada, de quiénes somos cuando hablamos con las máquinas. A ver, y bueno, después me gustaría hablar un poquito de esto que les decía, las historias que contamos de las tecnologías y cómo las tecnologías crean los mundos que habitamos. Hablaré un poquitito de los algoritmos como objetos afectivos, que me parece que es una cosa que es bien importante, entender cómo hay todo un proceso de afectividad, de afección, de afectaciones a través de la tecnología que literalmente crea lo que somos. Me gustaría poder como ir tocando ya hacia el final, intentaré ir rápido como les decía, qué significaría esto de reescribir las tecnologías o recodificar lo digital como una oportunidad, justo como decía Dafna, para posibilitar otras alternativas que sean más éticas en los entornos digitales. Y por último, un solo guiño como hablar de otras tecnologías y otros mundos existentes. Bueno, en este tiempo de las preguntas y en esta posibilidad de la pausa que tenemos hoy de hacer una pregunta colectiva, pues retomo esta pregunta de quiénes somos cuando hablamos con máquinas. ¿Y esto por qué me parece que es importante? Porque así como decía Dafna hace ratito que a veces estamos hablando de inteligencia artificial sin saber qué es, creo que no solamente pasa con la inteligencia artificial, sino pasa en general con la tecnología. ¿Qué es eso que hemos llamado tecnología? Pues, ¿no? Y a mí esto me parece bien importante porque creo que en algún momento ha habido un discurso hegemónico de la tecnología que no la sitúa, que es como si fuera una cosa completamente universal. Eso me parece que es difícil justo para hacernos esta pregunta de quiénes estamos siendo o quiénes somos cuando hablamos con las máquinas. Es decir, quiénes somos cuando nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestras fuentes de trabajo están atravesadas por una relación cotidiana con estas tecnologías digitales. Es decir, con esta pantalla en un día domingo, aquí hablando con ustedes a través de una plataforma que tiene ciertas condiciones, que supone ciertos valores, que está diseñada desde ciertos cuerpos, desde ciertas situacionalidades, es decir, hay toda una geopolítica, no solamente del conocimiento, sino la construcción de estas tecnologías, pues, ¿no? Y entonces es importante situar que justo la tecnología no es neutral, y yo ponía por eso ahí en la presentación que ustedes están viendo, quiénes somos cuando hablamos con máquinas, y es importante situar qué máquinas, ¿no? Y pongo esa ilustración ahí chiquita porque justo, ¿no? O sea, hay muchas máquinas con las que conversamos todo el tiempo, y las implicaciones en el modo de existencia que crean, en el modo en el que nos permiten habitar el mundo, son diferentes. Entonces, esto me parece que es fundamental, pues, ¿no? Empezar a reflexionar para hablar de una ética de la inteligencia artificial, para hablar de una ética de las tecnologías digitales, es importante preguntarnos quiénes estamos siendo cuando nos relacionamos con ellas. Es decir, ellas qué hacen, qué nos hacen, o sea, qué nos hacen en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestras amigas, amigues, qué nos hacen en general, qué nos hacen con esas personas que no vemos, que sostienen todo este aparato y toda esta red tecnológica. ¿Cómo lo hacen? ¿No? Y ahí me parece que es importante justo quienes sostienen detrás, cómo lo hacen no solamente en las acciones que genera, ya veremos cómo uno de los principios de los algoritmos tiene que ver con la afectividad o con una cierta reciprocidad que no está dada en términos necesariamente éticos, y creo que eso es importante aclarar, pero que implica una relación de ida y vuelta, pues implica un feedback. Y ese feedback también nos va a permitir también entender cómo quizá podríamos tener una agencia que efectivamente, estoy de acuerdo, no tiene nada más que ver con un tema de uso, de qué decidimos usar o no, porque creo que de pronto ahí puede ir a veces la discusión sobre las tecnologías digitales y nuestro carácter ético, sino que es un problema mucho más estructural y que tenemos que justo pensar desde otras aristas, ¿no?
eso, ¿no? ¿Quiénes somos cuando nos relacionamos con ellas? ¿Qué modos de relación y existencia generan, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más abajo, igual más adelante, siempre me pasa que tengo la presentación para anclarme, pero después quiero empezar a adelantarles cosas, pero todo el tema que tiene que ver con el trabajo, con lo que ha hecho para pensarnos como entes trabajadoras, trabajadores productivos, creo que es bien importante, ¿no? O sea, ¿qué modo de relación y existencia está generando ahora, además en la pandemia, por ejemplo, las personas que tenemos la posibilidad de estar conectadas y de realizar nuestra intimidad, nuestra sociabilidad a través de estos dispositivos y a través de estas plataformas? ¿Qué modos de relación y existencia generan? ¿Qué personas somos y quiénes estamos siendo a través de estas tecnologías, ¿no? Cómo somos traducidos como existencias a través de estas plataformas, ¿no? Ya se ha hablado mucho de que somos traducidos como datos, ¿no? ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa nuestro cuerpo transmitido, comunicado, afectado, generando relaciones de intimidad y complicidad a través de la tecnología? ¿Qué significa ese cuerpo, no? ¿Qué se vuelve ese cuerpo a través de la pantalla? Y también, como les decía, ¿cuál es nuestro lugar, papel o agencia en la relación con ellas? ¿No? ¿Qué lugar jugamos en esa relación? Y en ese lugar que jugamos, ¿tenemos agencia o no? ¿Y en qué sentido tenemos agencia? ¿Y qué podríamos también hacer? ¿No? ¿Qué mundos crean? ¿Y quiénes forman parte de dichos mundos? Y esto también me parece que es importante. ¿Quiénes forman parte de dichos mundos y cómo forman parte de dichos mundos? Es decir, quienes estamos conectados somos todes o quienes están fuera de eso. Y quienes están conectados, por ejemplo, también quienes dentro de eso, hablando un poco en los términos que he aprendido mucho en las prácticas narrativas, las canchas son... las canchas no son iguales, las canchas de juego no son iguales, normalmente son inequitativas. Y entonces, ¿qué pasa cuando incluso personas que sí pueden estar conectadas tienen, digamos, vulnerabilidad o una posibilidad de exposición o una negación a ciertas cosas, o una negación de su dignidad en estos espacios virtuales, pues, ¿no? Porque como decíamos justo, la tecnología no es neutral y transmite unos ciertos valores. Y entonces, bueno, tenemos tecnología, pero justo, tenemos tecnología, pero ¿qué significa que tengamos tecnología? ¿Qué implica para la construcción de lo que somos, de las sociedades, de un mundo que pueda ser plural? ¿Qué significa que tengamos tecnología? Y entonces justo muchas de las cosas que les compartía, les decía, la verdad es que esta semana me eché un clavado justo otra vez con Nishan Shah, que me parece que es un teórico maravilloso, y tiene como toda una serie de reflexiones alrededor de qué está pasando ahora con el querer volver todo online, porque nos han dicho que precisamente pues hay que quedarnos en casa y que este es un espacio seguro, pero que creo que nos agarró como en curva y por eso era otra vez el tiempo de la pregunta y el tiempo de la pausa, pensando cuáles van a ser las consecuencias de esta vuelta de tuerca, de esta como inmersión como mucho más radical al online de ciertas personas, ¿no? Y cómo no nos está dando tiempo como de detenernos a pensar un segundo en qué tanto queremos participar de eso, ¿no? Y entonces lo digital se convierte como un espacio que nos permite seguir conectadas, conectades, ¿no? De alguna manera parece como un discurso medio mesiánico, con una nueva normalidad digital que nos permite quizá no tener la ansiedad de no tener el contacto, ¿no? Entonces digamos que lo que plantea Asha es como hablar de que hay una nueva intimidad y hay una nueva forma de tacto a través de lo digital. ¿Y qué implicaría esto, no? Y a mí también lo que me surgía cuando leía y escuchaba a Nishan Shah era a quiénes nos permite seguir conectadas, conectades, ¿no? Pero a salvo. Y esto me parece que es bien importante porque también justo Dafna hablaba de no solamente quienes no pueden participar de esta conectividad en este entorno digital, pero a salvo frente a las condiciones pandémicas actuales, sino también quienes no quieren participar de los eventos tecnológicos, ¿no? O sea, hay muchos discursos que tienen que ver con, bueno, si es que la brecha tecnológica, entonces temas de acceso, tendríamos que generar procesos en donde todo el mundo pudiera estar conectado, pero ¿qué implica esa conexión? ¿Por qué no pueden estar ahí? ¿Y qué pasa con las personas que no quieren participar? Y cómo esas voces de quienes no quieren participar pueden ser escuchadas para decir, no quiero participar por esto o esto, o no quiero participar en los términos que justo no son transparentes
de ciertas plataformas, ¿no? Y lo que me parecía bien interesante de Shah es que además en términos éticos decía, claro, y frente a esto, a mí me parece bien importante y me gusta mucho como esto que pues un teórico bastante clásico de la tecnología, de la historia de la tecnología, que es Mumford, por ejemplo, dice que pues la tecnología habla más de quiénes somos como personas y que sociedad, más que de aparatos o máquinas, pues, ¿no? Y entonces que digamos que de alguna manera lo digital trasciende lo digital. Es decir, y ya también lo decía Dafna, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos reproduciendo, o sea, tenemos que hablar de las éticas, no solamente de los entornos digitales, sino de las éticas y políticas con las que habitamos en los mundos globalizados y occidentales, porque también está situado, pues, ¿no? Porque hay que reconocer que hay otros mundos existentes, ¿no? Y entonces que como reproducimos de alguna manera ese sistema en lo digital, porque finalmente justo los algoritmos son diseñados por humanos, también hay, digamos, una estructura punitiva que se refleja en estas estructuras, en estos diseños, y entonces justo quienes no pueden o no quieren participar de los eventos tecnológicos, hay unas ciertas consecuencias de no estar, ¿no? O sea, y pongamos una muy básica de la clásica cuando alguna amiga o una misma decide no utilizar o no participar de ciertas plataformas o redes sociales, que justo mi amiga Jess dice, me choca que la gente hable de redes sociales y siempre se refiere a 3 o a 2, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. Efectivamente. Y entonces la consecuencia de no estar es el aislamiento, el no te enteras de nada, por qué no estás, etcétera, etcétera. Y que van desde las mínimas hasta otras mucho más grandes, ¿no? La otra pregunta que me surgía con esto es cómo se nos permite seguir conectados y generar procesos de sociabilidad e intimidad. Es decir, cómo se nos permite, cuáles son las condiciones para que esta conexión y para que esta sociabilidad e intimidad y no el aislamiento radical siga operando. ¿Cómo se nos permite? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las condiciones? Porque hay condiciones, ¿no? ¿Y quiénes somos cuando participamos de esto? Pues bueno, un poco lo que dice Nishan Shah a partir de estas problemáticas es que dice que las tecnologías digitales, ¿no? Y como el ocultamiento de los valores que transmiten, pues, pasa bastante por procesos de invisibilización en diferentes aspectos. Entonces, bueno, es a propósito que las letras estén borrosas, porque estamos hablando un poquito de invisibilización, pero me gustaría como, y me voy a ir más rápido, y por favor, Rodrigo, Dafna, Pau, quienes estén por ahí, si me paso el tiempo, les pido por favor que me corten sin ningún problema. Y después retomamos en la conversación. Bueno, me parece que justo, ¿no? O sea, esta invisibilización, y por eso creo que los tiempos de las preguntas, los tiempos de desnaturalizar, desnormalizar y empezar a interesarnos de manera genuina por las tecnologías que nos habitan y que habitamos todo el tiempo es re importante, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Las relaciones digitales y nuestras conexiones sociales, intentando responder estas preguntas que les compartí acá arriba, las relaciones digitales y nuestras conexiones sociales a través de ellas requieren trabajo, energía y recursos, ¿no? Y parece que eso está invisibilizado porque están ahí, ¿no? Y cuando hablo de que están invisibilizados trabajo, energía y recursos, pues ahí recurro como a dos teóricas que son también bastante interesantes sobre estos procesos de invisibilización en términos del trabajo o la labor que implica que estas tecnologías sean posibles y que nos hagan sostener nuestra vida, sobre todo ahora en aislamiento, pues hay dos autoras, una que es Melissa Gregg y otra que es Jennifer Lai. Y Melissa Gregg habla precisamente de justo, de toda una reflexión acerca del trabajo, pues, ¿no? Acerca de, hace el juego con labor en inglés, se hace como el juego entre placer y trabajo, ¿no? O sea, cómo hay una reformulación de nuestra propia vinculación con el trabajo, ¿no? Hay una como, de alguna manera, ponemos en el centro el trabajo, hay una vinculación afectiva con el trabajo que nos permite de alguna manera también ser personas que pueden autoexplotarse, autodemandarse, ¿no? Estamos produciendo todo el tiempo y tenemos una relación muy diferente con el trabajo, pero también con el placer, ¿no? Y entonces las cosas que hacemos por placer implican un cierto trabajo, ¿no? Porque muchas de esas cosas que hacemos por placer están relacionadas con estas tecnologías digitales, pues, ¿no? Y por otra parte, Jennifer Light habla, por ejemplo, de toda la invisibilización, es una de las teóricas que tiene toda una propuesta sobre la historia del lugar de las mujeres dentro de la computación, y habla de la invisibilización, ¿no? Tiene este libro de
cuando las mujeres eran máquinas o cuando las mujeres eran computadoras, ahora no me recuerdo bien el título del libro, pero habla de la invisibilización de toda la fuerza productiva de las mujeres detrás del desarrollo de las tecnologías digitales, detrás de la computación, pero no solamente, o sea, a partir de esa reflexión, de esa invisibilización de todas esas personas que están detrás, y justo también a mí me gustaría recuperar lo que es importante, pues, ¿no? A mitad de febrero, por ejemplo, Facebook, YouTube y Twitter corrió a, creo que fue con un 20% del porcentaje de los moderadores de contenido de estas redes, ¿no? Los mandó a su casa y se generó un nuevo algoritmo para sustituir a esas personas que normalmente generan esa moderación, ¿no? Porque justo hay decisiones en la moderación de contenido que no pueden ser tomadas por los algoritmos. Lo que empezó a pasar es que hubieron problemáticas con estos nuevos algoritmos porque podían ser muy arbitrarios y podían generar censuras de una manera extrema, por decirlo así. Y entonces hay como una sustitución de un algoritmo decadente, no ético, censurable, que puede ser cuestionable, por una fuerza de trabajo que como siempre estuvo invisibilizada, pues no interesa, ¿no? Entonces hay toda una invisibilización de los humanos que están detrás de las máquinas, detrás de las tecnologías digitales, y que es una de las, digamos, uno de los procesos que permite justo seguir sosteniendo como lo digital como un entorno deseable, ¿no? Como generar nuestra intimidad o nuestra vida por acá sigue siendo un entorno deseable por eso. No estoy diciendo, porque me parece que es importante, yo no soy tecnofóbica para nada, me parece que es importante que no significa que nos vayamos del entorno digital. Lo importante es cuestionar cómo están hechos los entornos digitales que habitamos y que normalmente son entornos digitales que nos ponen en una posición de simples consumidoras y usuarias. Doctora, perdón, disculpe, pero se están agolpando las preguntas, entonces yo creo que el debate va a ser muy rico y hay que darle micrófono a Paola para poder pasar a esa parte. Perfecto, perfecto. Pues si quieres, pues nada, vamos si quieres directo con Pau y Le ya agradezco. regresamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Cortés, y me da mucho gusto dar ahora el micrófono a Paola Ricaurte. Ella es profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y Faculty Associate del Berkham Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, donde también fue fellow durante 2018 y 2019. Fue además Edmundo O'Gorman Fellow en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en 2018. Es cofundadora con Nick Cowdery y Ulises Mejías de la red Tierra Común para promover la reflexión sobre el colonialismo de datos desde el sur global. Fue integrante de los colectivos Contingente MX y Enjambre Digital en la defensa de derechos digitales. Ha trabajado en diversas iniciativas ciudadanas para incidir en el diseño de políticas públicas para regular la vigilancia de Estado. Fue directora de Open Labs del 2015 al 2017, una iniciativa para promover la innovación ciudadana desde el ámbito universitario. Fue consejera del Tercer Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones 2017. Ella pertenece al Grupo de Investigación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Tecnológico de Monterrey y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Su trabajo se enfoca en el estudio crítico de las tecnologías digitales desde una perspectiva feminista decolonial y adelante, Paola. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. No sé si ya la están viendo. ¿Sí? Sí, la vemos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, a la invitación a participar en este conversatorio y pues al honor que me da estar compartiéndolo además con Dafna y con Nadia. Yo aprendo mucho siempre y me encanta pues, que se abran estos espacios justamente desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Yo voy a ser bastante breve. Digamos, creo que lo que traigo pues refuerza algunas de las ideas que ya se han planteado antes y solamente quisiera como enmarcar en esta perspectiva que yo trabajo, que es el tema de la colonialidad. Entonces, bueno, le puse así como inteligencia artificial y la colonialidad del poder.
extracción de datos, mediación algorítmica y la producción de un modelo de mundo. Van a ver que muchas de las ideas están entretejidas, nadie lo mencionó, esto es una conversación que llevamos junto con otras, bueno, especialmente, en mi caso, especialmente con Nadia y con otra compañera que es la GES, y que, bueno, no es, digamos, por supuesto, no es un tema que esté resuelto, es simplemente un diálogo que tratamos de, digamos, de compartir y de discutir con otras, ¿no? Yo, como les mencionaba, trabajo desde el marco de la colonialidad, de la decolonialidad, y quiero comenzar explicando un poco qué es lo que significa y qué plantea este marco, especialmente desde el feminismo. Entonces, hay un autor peruano, un sociólogo peruano, ya falleció, Aníbal Quijano, que hablaba de la colonialidad del poder. Y él planteaba que pues, una vez que el proceso de colonización histórico se instala a partir de un mecanismo lógico que es un mecanismo epistémico. Esto quiere decir que a partir de la diferencia racial, que es una diferencia, digamos, ontológica, se produce una jerarquización de los seres humanos, donde aquellos que son blancos se colocan como seres superiores y aquellos que no son blancos se colocan como seres inferiores. Es decir, existe una jerarquización del ser a partir de la diferencia racial. Esta jerarquización, que es ontológica porque es a partir de la diferencia racial, se convierte en una justificación también de una dominación epistémica, es decir, una dominación de los saberes que se ponen por encima de otros y que hace que estos otros saberes pues se diluyan, se exterminen, se separen, se excluyan. Entonces, a este mecanismo, a esta operación donde a partir del proceso colonial se genera una relación de dominación lógica epistémica, es lo que Aníbal Quijano denomina la colonialidad. Es decir, va asociada con el proceso histórico, pero es algo que trasciende el proceso histórico de la colonización y que, pues, según el autor, es algo que, digamos, arrastramos y permite desde el momento en que se instala este proceso colonial, la justificación de la dominación de un mundo occidental como un mundo único de existencia, es decir, como un modelo único existente y como un modelo único válido por encima de los otros modelos de mundo. Entonces, este modelo de mundo occidental, racional, moderno, que además es, como decimos desde el feminismo, que es patriarcal y que es mercantilista porque, digamos, inaugura este proceso de modernidad, una acumulación también del capital, que es lo que permite que las metrópolis europeas se conviertan en centros geopolíticos, digamos, económicos, pero también epistémicos. Entonces, para Quijano existen estos tres momentos que son la colonialidad del ser, del saber y del sentir, es decir, que esta colonialidad, esta operación de la superioridad epistémica se traduce en todos los espacios de la vida humana, ¿no? Y más adelante, María Lugones, puesto que, como era lógico, era de esperarse, Quijano no involucra la dimensión de género en este proceso. Entonces María Lugones dice, es cierto que existe esta superioridad epistémica a partir de la diferencia racial, pero no hay que olvidar que la superioridad epistémica se produce también a través de la diferencia de género. Rita Segato también lo retoma y dice, bueno, esta diferencia ontológica, este ser diferente, este no ser digamos, hombre, contribuye a esta, digamos, a esta lógica, ¿no? A esta forma de acumulación del capital y también de los saberes. Y entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es tratar de vincular este marco para explicar cómo a través de las nuevas lógicas de extracción de datos, el extractivismo de datos y también de la mediación algorítmica, se reproducen estas mismas jerarquías entre los seres humanos, donde hay ciertos saberes
que se privilegian y ciertos saberes que se excluyen. Y obviamente ese privilegio de, digamos, epistémico, esta dominación epistémica se traduce también en una dominación, pues, material, ¿no? De los cuerpos y de los territorios. Entonces, déjenme aquí cerrar un poquito. Entonces, planteo que la colonialidad del poder se presenta a través del extractivismo de datos y de la mediación algorítmica como un complejo sociotécnico, como un conjunto complejo sociotécnico que articula tanto las infraestructuras materiales como las otras dimensiones. Y Nadia lo ha mencionado y también lo mencionó Dafna. Desde esta perspectiva no hay una separación entre lo que se es y las relaciones que se establecen entre el entorno. Entonces, estas relaciones que se entrecruzan entre seres y otros seres, entre los seres y los objetos, entre los propios objetos entre sí y entre los objetos y entre los seres y la naturaleza, no se pueden disociar, no se pueden contemplar separadamente. Y esto tiene implicaciones justamente cuando nosotros queremos hablar de estos temas, solamente, digamos, enfocándolos en un cierto aspecto, porque entonces no estamos considerando cómo se articulan todos esos entramados relacionales que están presentes y que no se pueden separar si es que realmente queremos abordar el tema en su complejidad. Entonces, digamos, yo planteo que la colonialidad de poder, es decir, esta categoría de Quijano, a través de los sistemas sociotécnicos, se expresa a través de la captura algorítmica de las subjetividades, que opera en distintos momentos, ¿no? El extractivismo de datos, pero luego la mediación algorítmica que genera este modelo de mundo dominante, hegemónico, que desde mi punto de vista, pues, o bueno, desde el punto de vista de muchas, este modelo de mundo dominante es capitalista, es patriarcal y es colonial, ¿no? Entonces, esos sistemas, grandes sistemas macroestructurales que han servido para generar esta diferencia entre unos países y otros, entre unos grupos poblacionales y otros, se sigue reproduciendo a través de estos mecanismos. Entonces, bueno, esto un poco ya lo dije, las dimensiones del saber, el sentir y yo digo también del hacer, no se pueden concebir de manera independiente, y esa colonialidad, puesto que implica una extensión de estos sistemas macroestructurales de violencia, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, se está reproduciendo a través de los sistemas sociotécnicos. Y entonces, desde el punto de vista decolonial, si nosotros quisiéramos realmente abordar cómo romper estos mecanismos, tendríamos que hacer visibles cómo a través de estos sistemas, como decía Nadia, ¿no? de lo que implica nuestra relación entre nosotros, entre nosotras, y estos sistemas, y a la vez con el conjunto, digamos, social del sistema social, están haciendo que seamos lo que somos, ¿no? Y que hagamos lo que hacemos. Entonces, para mí la pregunta es, ¿podríamos considerar que este modelo hegemónico en el que estamos viviendo en este momento es una extensión de esta colonialidad del poder, es una amplificación de la colonialidad del poder? Y bueno, aquí yo había puesto un ejercicio que hice con estudiantes de secundaria, y yo les preguntaba, cuando tú piensas en inteligencia artificial, ¿qué imaginarios tienes, ¿no? Entonces un poco era tratar de ver cómo estos imaginarios, este modelo de mundo acerca, en este caso, pues de una tecnología específica o un conjunto de tecnologías, los sistemas inteligentes, se instala también en la conciencia, en las narrativas de las personas. Y ellos justamente hablaban de estos imaginarios que se reproducen a través de los medios, ¿no? De los medios pues, norteamericanos, ¿no? Del cine, etcétera, la televisión, las series. Y entonces hablan pues de este mito, ¿no? De la inteligencia artificial general, ¿no? Que es capaz pues de resolver todo, ¿no? Y entonces el miedo que le genera a estos chicos, a estos estudiantes jóvenes, ¿no? Sobre ese futuro. Entonces el miedo, la incertidumbre, todo lo que implica sobre el trabajo, ¿no? De que van a sustituir a la gente, que van a matar a todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como mencionaba también Dafna, y lo mencionaba también Nadia, existe esta desvinculación entre quienes producen la inteligencia artificial y los efectos. Es decir,
es parte de ese mismo mecanismo lógico que separa digamos, el producto, ¿no? De sus condiciones materiales de producción, ¿no? Y solo lo vemos como si fuera algo separado, y eso cuesta, digamos, en términos de generar acciones, cuesta entonces identificar quién opera detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no ocurra esto? Y aquí, para mí es importante también hablar de los temas geopolíticos, ¿no? ¿Qué pasa con esta carrera de la inteligencia artificial, que también contribuye a esta narrativa de, otra vez, que ya conocemos históricamente, de los buenos contra los malos, ¿no? Los chinos están ganando la carrera de la inteligencia artificial, pero entonces es la narrativa desde Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que está haciendo Estados Unidos para imponerse en esta guerra por la inteligencia artificial, porque quien controla la inteligencia artificial entonces estará controlando el mundo, ¿no? Entonces se construyen estas narrativas, se construyen estos imaginarios donde están los buenos y los malos. Y no se dice qué hacen estos buenos o qué hacen estos malos, ¿no? Y tampoco se dice cómo desde antes han estado operando estos mismos mecanismos para construir estas mismas narrativas. Entonces, esto es unos ejemplos, ¿no? Tomados de la televisión norteamericana, ¿no? De la televisión conservadora, de Fox, ¿no? ¿Qué pasa? El presidente Trump está firmando acuerdos, están invirtiendo, bueno, el año pasado, hace 2 años, $1.000 millones para crear un centro sobre inteligencia artificial en el MIT, en fin. Toda esa digamos, construcción también de esa narrativa. Y bueno, el tema de Elon Musk, ¿no? Que como una de las figuras también digamos que tiene como toda esta construcción alrededor de él, y lo que pasó el año pasado cuando habló acerca de que vamos a tumbar a los gobiernos que sea, si hace falta, ¿no? Entonces, para mí un poco también la reflexión tiene que ir en ese sentido, en el lugar de los actores en este juego geopolítico, y cómo nosotros, en particular desde América Latina, estamos insertos en este juego geopolítico. Es decir, cómo nuestros países que poseen materias primas, que poseen, digamos, los recursos para producir estas tecnologías, están también participando, pero obviamente desde el punto de vista, pues, otra vez de la subordinación política y económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas y cómo se reproducen las violencias sistémicas? Hay muchas capas del abordaje, y bueno, aquí justamente retomo un poco otra vez lo que decía hace un rato, ¿no? Hay una parte que es la propia producción de la tecnología, de los sistemas inteligentes, ¿no? Y todo digamos, este flujo, este ciclo, ¿no? La extracción de datos, el diseño del modelo, el análisis que se genera, la implementación y el uso. Y en cada una de estas capas hay posibilidades de cometer errores, todas estas capas tienen sesgos, en todas estas capas están interviniendo los humanos, ¿no? Entonces, si nosotros desvinculamos digamos, esta línea de producción de todas las otras capas, que las puse más hacia arriba, ¿no? Y este tema de la producción de la inteligencia y lo que mencionaba acerca de los recursos naturales. Y otra parte, el tema de los desechos, que es la otra parte importante, y todo lo que implica, también como lo mencionó Nadia, todos los temas de las relaciones laborales. Hay un mapa que a mí me gusta mucho, que es la arquitectura de la inteligencia artificial, que presenta, ¿no? Todo el sistema de la producción, desde cuánto gana un niño en el Congo versus lo que gana Jeff Bezos al día, hasta el momento en que la inteligencia se usa, ¿no? Pero ya no se habla, por ejemplo, de los desechos, ¿no? Entonces, esta idea de no desvincular los sistemas tecnológicos de sus modos de producción. Y tampoco desvincularlos de las relaciones geopolíticas que reproducen, ¿no? Del lugar que nos colocan a nosotros como países del sur global dentro de este sistema. Porque como bien decía también Dafna, en estos organismos internacionales, los países del sur global están subrepresentados, ¿no? No tenemos las mismas posibilidades de participación, pero además, como no tenemos los mismos contextos de producción de inteligencia artificial, no tenemos tampoco posibilidades de hablar desde esta otra existencia, ¿no? Desde otras condiciones.
bueno, esto era un poco todos los momentos donde puede haber sesgos, pero lo voy a pasar rápido para cerrar. Aquí, y yo les mencionaba un poco esta idea de que a mí me interesa marcar todas las capas, porque a veces perdemos de vista esas relaciones que están operando, esas relaciones políticas que están operando y cómo afectan diferenciadamente a ciertas poblaciones. Y aquí, el caso de Luis Videgaray para mí es un caso ejemplar también, que muestra que en estos sistemas, digamos, geopolíticos, se articulan relaciones políticas que responden a ciertos intereses, ¿no? Y que están respondiendo a intereses de un sistema capitalista, ¿no? Y que se articula perfectamente el sistema capitalista con los centros de producción de conocimiento, con los líderes políticos de los distintos países. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Luis Videgaray, que operó en México una política tecnológica neoliberal, ¿no? Y de energía, en fin, todo, que luego pasa a ocupar una posición en MIT para dirigir un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Asociado con el MIT, que ustedes, bueno, saben qué lugar también ocupa en la producción de conocimiento y el sistema capitalista. Entonces, esto me pareció interesante porque en el sexenio de Peña Nieto, se articularon perfectamente las relaciones con Trump. Se operó a través también en ese sexenio, Luis Videgaray fue secretario de Relaciones Exteriores, digamos, operó la relación con Trump, pero después vemos esto durante el sexenio de Trump. Vemos cómo estas grandes compañías tecnológicas que se utilizan para, de alguna manera, soportar todo el sistema contra los migrantes, ¿no? Entonces, para mí es importante también tejer todas esas relaciones que están operando en lo macropolítico y que terminan por afectar a las personas en lo micropolítico. Y bueno, aquí quería cerrar con una pregunta a Siri, porque para mí es ¿no? como un ejemplo de qué es lo que está pasando dentro de las desvinculaciones que existen, ¿no? Entre nuestra relación directa con la tecnología y todos estos entramados de relación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras brillantes ponentes. Me parece afortunada y pertinente la conciencia de estos incentivos que existen para esta vida tan acelerada. Entonces, sin restar valioso tiempo, pues les invitaría yo a abrir sus micrófonos, porque yo creo que entre sí ustedes tienen bastantes sugerencias, y si ustedes me lo permitirían, quisiera yo abonarles a modo de escopetazo las inquietudes que están en el foro, porque creo que esto también puede abonar a que entre sí ustedes pueden ir respondiendo, para salir también de la serialidad de ir como pregunta-respuesta, ¿no? ¿Estarían de acuerdo con esto? Entonces las invito a todas a que abran sus micrófonos y les leo las preguntas que nos llegaron. Primero, Jorge Margolis nos lee que si la tecnología es el mundo que habitamos, ¿qué tiene que ver con el mundo que deseamos cuando decimos que otros mundos son posibles? ¿Qué piensan de la terapia psicológica impartida a través de inteligencia artificial asistida por algoritmos? ¿Estaremos convirtiendo las máquinas en fetiches? Y particularmente, yo tengo mucha curiosidad, mucha curiosidad de muchas de las cosas que ustedes mencionaron. Sobre todo, no sé si podremos puntualizar tantito cómo se define una recomendación en los términos que define la UNESCO. Yo no sabía que la UNESCO era el organismo que estaba involucrado en esto. ¿Cómo se está llegando a este texto actual de esta recomendación y qué sigue? ¿Cuándo va a estar lista? Y las inquietudes que yo tengo particularmente sobre el uso de Big Data en la formación de las mentes de la próxima generación, esta generación pandemia al que les está tocando vivir. Y no les quito más su tiempo, por favor, las escucho. Abran sus micrófonos. Está abierto, pero ¿quién empieza? Ya me están aventando la bolita a mí.
Bueno, a ver, pues igual para decir justo, me gustó mucho la forma además en la que fue planteada, creo que era Jorge, era el nombre de quien mandó la pregunta de Jorge Margoli, sí. si las tecnologías tienen que ver con los mundos que habitamos, ¿qué pasa con los mundos que deseamos? Y me encanta que haga esa pregunta porque claro, yo me quedé a la mitad de la presentación, me puse de ñoña, la verdad siempre me pasa. Y justo un poco la propuesta al final de la presentación, que era justo de reescribir las tecnologías o recodificar lo digital, tiene que ver con eso, pues, ¿no? Yo lo que he aprendido cuando hace rato decían la bio, o sea, que la bio no es que sea importante la bio, pero que para mí las prácticas narrativas me han dado mucho para pensar en estrategias de cómo justo lo que decía Dafna, ¿no? De cómo incluimos las voces, ¿no? Porque no se trata solamente del deseo de incluir las voces, sino de generar estrategias y metodologías para incluirlas. O sea, muchas veces cuando hacemos procesos colectivos o comunitarios, tenemos metodologías que justo porque estamos atravesadas por la colonialidad del poder, del conocimiento, de los sujetos, desde nuestros lugares que enunciamos, pues podemos tener ciertos privilegios, podemos estar como generando preguntas que realmente no abonen en generar estrategias para que las personas puedan narrarse desde sus términos propios, pues, ¿no? Sí, o sea, es como cuando uno hace una pregunta, ¿no? Si yo le preguntaba a Rodrigo, ¿estás bien o estás mal? ¿Qué pregunta la pregunta ahí? Pregunta dos opciones, no pregunta otras opciones de mundo. Entonces, un poco, bueno, estoy diciendo todo eso y ya voy como a llegar a la pregunta. Justo creo que una de las cosas que yo he aprendido de las prácticas narrativas es un poco empezar a dibujar los territorios que habitamos, porque justo era por eso el tiempo de la pausa, ¿no? O sea, como decir, las tecnologías hacen los mundos que habitamos, ¿cuáles son los mundos que habitamos? O sea, situar el conocimiento, observar cuáles son esos mundos que habitamos, y creo que en el reconocimiento de esos territorios que habitamos, que pueden ser territorios problemáticos, ¿qué estrategias podemos generar para caminar hacia territorios preferidos, pues, ¿no? Entonces, para mí, de alguna manera, las tecnologías podrían generar, sí, mundos que deseamos, pero tendríamos que pensar en otros mundos que impliquen justo otras tecnologías u otras alternativas a la tecnología existente, y que creo que existen también. O sea, digamos que a mí me gusta bastante, soy de habitar los problemas y situarlos, y justo no hablar por esos mundos, pero yo creo que hay mucha gente que ya está haciendo esos mundos deseables de la tecnología con otras estrategias, con otras economías, con otras formas de pensar. Bueno, yo diría eso sobre la pregunta de Jorge primero. Bueno, sobre la pregunta que él dijo de las terapias por algoritmo, en alguna época de mi vida antes también me dediqué a la psicología y a la psicoterapia, como suelen decir algunos en mi vida anterior. Ya no, pero a mí me da escalofríos, porque es un poco lo mismo que estamos diciendo de qué tipo de relaciones y de intimidades estamos generando a través de las tecnologías y de las relaciones por... O sea, no sé, porque no es lo mismo decir por algoritmos que virtualmente mientras estamos en el confinamiento, que de todas maneras ya tiene una implicación muy distinta, porque ya es una intimidad que no nos permitimos en el consultorio. O sea, yo ahorita ustedes están viendo las plantitas que tengo atrás de mi casa y hay gente que se conecta en la cocina y, o sea, de verdad esto ha permitido entrar a las intimidades de los hogares que antes no hubiéramos tenido. Ahora, por algoritmos, a mí me da escalofrío justamente por todo lo que hemos estado diciendo ahorita. Los algoritmos, ¿quién los construye? ¿Cómo los construye? Hablando de ética, por ejemplo, porque hay una cuestión que se habla mucho que es ethical design, ¿no? Diseñar éticamente. Y a mí eso también me pone bastante nerviosa y por eso yo quise hacer hincapié en mi presentación de que la ética no es una deontología, no son principios fijos y no es una cosa de decidir si esto está bien o eso está mal. Al final es cierto que nos lleva a tomar una decisión sobre un actuar, pero quiere decir que es una reflexión constante y quiere decir que es un proceso. Y finalmente la ética tiene que ver con actuar éticamente, quiere decir
tener la motivación de actuar éticamente, porque vas a tener, al final vas a tomar una decisión de la cual a lo mejor te vas a arrepentir o a lo mejor vas a poder decir, bueno, la hice por esto, ya me arrepiento o sí estoy de acuerdo con lo que hice, pero finalmente tenías una motivación y luego los principios que existen están allí para hacerse aplicados dependiendo del caso, haciendo toda una serie de ponderaciones que no son automáticas, no se puede poner un algoritmo que digan que como los típicos ejemplos del coche que va, si va a atropellar a este o va a atropellar al otro, que ya están muy trillados, ¿no? Yo lo único que sí he escuchado es que, y otra vez, yo siento que terapia por algoritmos, ¿no? Que las terapias virtuales a algunos pacientes o incluso con robots, lo que yo he escuchado, pero no sé, es que se sienten algunos un poquito más cómodos porque hay personas que tienen problemas justamente con la intimidad y con el hablar con el otro. Y que entonces esto es un medio que les facilita más, que yo creo que ha hecho mucho todas estas cosas digitales que a mí me asustan un poco, ¿verdad? Pero que crean un otro personaje que no somos, ¿no? Porque tú puedes inventarte un personaje digital y que no es en persona. Y luego todos estos encuentros, cuando ves a la persona enfrente en carne y hueso, dices, ¿y este es el mismo con el que estuve interactuando? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir respecto a eso, pero voy a dejar a Paola que diga algo y después yo les digo de lo de la recomendación. Bueno, realmente cuando hablamos, o bueno, cuando yo hablo de que tal como están las cosas, ¿no? Tenemos solamente una posibilidad como de mundo, ¿no? Como este modelo de mundo único, otra vez universal, y que esa misma, digamos, ese mismo supuesto de que existe, de que solo hay un mundo en el que podemos existir, define estas ideas sobre las que hablaba Dafna, de que pues entonces generemos una serie de principios éticos para que aplique para todo el mundo universalmente. Es decir, allí comenzamos a ver dónde están las explicaciones y dónde están todas las capas de los errores que parten de estas asunciones equivocadas, ¿no? Entonces, para mí un poco es hablar de esos mundos que deseamos, es abrir la posibilidad de que justamente podamos desear otros mundos, de que podamos tener la capacidad de imaginar esos otros mundos, porque parece, o tal pareciera, que con estas lógicas solo hay una manera de existir, y entonces solo puedes existir de ese modo, porque si no, ya, justamente eso, ¿no? Ya no, tu vida no es posible, la vida no es posible. Entonces, para mí es como comenzar a quitarnos esta forma de naturalizar que vivimos en un mundo que no puede ser otro. Entonces, como decía Nadia también, pues hay otra gente que está viviendo otros mundos o está luchando por construir esos otros mundos, que está luchando por imaginar esos otros mundos, por desear otros mundos, y lo está haciendo. Entonces, no significa que no se puede. Sí se puede, lo que pasa es que parte de la operación, y otra vez, volviendo al tema de la colonialidad, parte de la eficiencia de la colonialidad es quitarte la posibilidad de que puedes imaginar o desear otras cosas, ¿no? Antes de continuar, hay un comentario muy importante que creo que va en función justamente con el ejercicio de nuestro privilegio de hacer una pausa y pensar. Nos hacen comentario la audiencia de que les gustaría leerles más despacio y poder establecer vínculos de contacto para seguir pensando. ¿Podrían, por favor, proporcionar a la audiencia algún comentario sobre alguna publicación que ustedes recientemente quieran compartirnos y quizás algún tipo de vínculo? Yo les aviso que en la plataforma están datos para contactarlas a través de chat y a través de correo electrónico, pero si ustedes tienen alguna publicación que quieran comentar, creo que es un muy buen momento para compartirla con la audiencia. Sí, muchas gracias. Yo quería, antes de que, porque yo también estoy muy intrigada, Abna, sobre todo el tema de la recomendación, o sea, me gustaría como también ahí que nos contaras, pero justo nada más quería, igual antes de lo de también igual ahorita hacemos este comentario sobre las publicaciones o material o formas de Que nos contactarnos. queda bien poquito tiempo, doctora.
Ah, ok. Ay, perdón. Pues nada más quería decir una cosa que era un apunte a lo de la terapia con algoritmos, porque me quedé y me parece que tiene que ver con lo del tema de la colonialidad del poder también. Y es que un poco, creo que también las tecnologías algorítmicas, así como están codificadas con políticas de exclusión, por ejemplo, también están bastante codificadas con políticas de patologización. Y creo que eso es importante, ¿no? O sea, esa sería una respuesta para mí para decir, bueno, no, creo que la terapia con algoritmos patologiza y querríamos poder tener otro tipo de relaciones mucho menos, justo pasadas por una noción vertical, patriarcal, de expertise que impone o que determina yo como sujeto cognoscente lo que tiene la otra persona. Y me callo ahí nada más. Y bueno, ahorita decimos lo de las publicaciones, Pau, para que, pero Dafna. Ok, yo de las publicaciones, si quieren, les mando, si me escriben al correo, se las hago llegar, o si no, si pueden entrar al sitio de UNESCO, allí pueden encontrar publicaciones respecto a lo que se ha hecho, a los reportes, etcétera, etcétera, pero si me mandan un mail, yo les hago, para no hablar ahorita de las publicaciones, y les cuento de la recomendación muy rápidamente. O sea, hay 3 tipos de documentos legales a nivel internacional, que son las convenciones, que son instrumentos que obligan a los países a cumplir con lo que está hecho ahí. Luego está una cosa intermedia, que es una recomendación, y después está una declaración. Una declaración, por ejemplo, está la Declaración de Derechos Humanos, que no son vinculantes legalmente, pero que eventualmente algunos de los elementos que están allí o en su conjunto pasan a ser parte de las legislaciones de los países, ¿no? Entonces se vuelve, aunque de facto, de jure no son vinculantes, de facto de repente adquieren esa fuerza. Después está la recomendación, que es lo que estamos nosotros, que es un documento intermedio, porque no es y eso es justamente por lo que también preferimos, es como les dije yo, tiene valores, tiene principios, pero tiene acciones muy concretas, tiene políticas que tienen que ser implementadas, y los países tienen que reportarle a la UNESCO cada 4 años cómo están implementando esta recomendación. Y entonces, la otra cosa es que la UNESCO va a generar una serie de instrumentos y de programas de apoyo para que los países puedan implementarla. Porque desde luego, la otra cosa que tanto Nadia como Paola también hizo mucho énfasis, los países estamos por un lado, hay unas diferencias impactando. Uno, estamos aquí hablando de la complicación de los algoritmos, y otros países dicen, no tengo internet. Entonces no podemos pretender hablar de una sola manera, y por eso estaba hablando de que la ventaja de la UNESCO es que tiene estos 193 países. Aquí sí están todos los países que no tienen internet, que no están en la OCDE y que no están en la Unión Europea, que están preocupados por el algoritmo y por el labor market, por el espacio de trabajo, pero no están preocupados por otra cosa. Y por eso este instrumento lo estamos construyendo con todos, con estos países. Y de hecho, una de las propuestas que incluimos como parte de la recomendación es que se haga 2 cosas. Uno es el readiness. Va a haber como una especie de herramienta para evaluar en qué grado de madurez está cada país, no de madurez, no sé si es la palabra correcta, la verdad, la traducción de readiness, qué tan listo está un país para implementar esta tecnología. Y por otro lado, tiene que ir siempre de la mano con el impacto ¿cómo se dice? La evaluación del impacto ético, del antes y el después. O sea, ¿vale la pena usar la tecnología? ¿Para qué? ¿Por qué? Y como dicen ustedes, en el ciclo completo, desde cómo se piensa en ella, y tratando que sea con esta pluralidad de voces incluidas, no solamente de profesiones, no solamente de perspectivas éticas, sino también de culturas y de niveles de desarrollo. Y eso es a lo que aspiramos, y en función de eso ir desarrollando las metodologías de apoyo, o sea que sobre una base ética común, a pesar de las diferencias culturales que tenemos, que podamos encontrar lo que Adela Cortina llama la ética de mínimos, que de mínimo no tiene nada porque es muchísimo, pero que hay muchas cosas en las que, a pesar de que somos muy diferentes, todos estamos de acuerdo.
Y a partir de eso ir creando a la medida de las necesidades de cada uno de los países y de acuerdo con sus culturas, porque la relación con la tecnología en Japón no tiene nada que ver con la tecnología, con la relación que tenemos con la tecnología en culturas indígenas, por ejemplo. Es que son dos mundos completamente diferentes y todo eso tiene que ser tomado en cuenta cuando se hacen todos estos instrumentos de apoyo y después cómo se... Y entonces, por ejemplo, nosotros, tienes razón, yo creo que nosotros no alcanzamos a hacer estas participaciones tan a fondo como nos gustaría, pero por ejemplo, este primer borrador que pues, está en línea, que todos ustedes pueden consultar y es al que yo me referí, fue elaborado por 24 expertos independientes que no representan a sus gobiernos, que tienen todos diferentes trayectorias académicas, todos tienen, algunos tenían más experiencia con defensa de derechos humanos, con población civil, algunos habían trabajado en la empresa, en el espacio privado, muchos eran con expertise técnica, ¿no? de computadoras, otros legales. Buscamos que hubiera filósofos de todas las regiones, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, esto de vivir en armonía, claro, los europeos dicen, ¿y eso qué es? ¿No? Y dije, bueno, pues es que esta es la novedad y eso es lo que queremos que traiga. Y sí, por ejemplo, justo en América Latina, bueno, entonces esto fue un primer texto. Después ese texto se hizo una consulta, primero en línea, recibimos más de 50,000 opiniones y sugerencias, y además hicimos 11 reuniones regionales con diferentes representantes de la sociedad para que nos dieran sus opiniones y se reconstruyó el texto, digamos, que es el que tienen ustedes ahorita. Y allí, por ejemplo, es donde la América Latina, por ejemplo, de ahí surgió el tema de co-crear, por ejemplo, de por qué y que están muy en línea. Yo encantada porque yo hice el énfasis, pero teníamos 4 representantes de Latinoamérica, porque había 4 representantes por cada uno. Entonces, por eso todo está de momento reflejado ahí en lo más que se puede, con todas las limitaciones que se puede de hacer estas conversaciones que no son tan a fondo como lo que tú llamabas, Nadia, y que son parte de lo que a mí más me gusta, ¿no? Ahora lo que sigue es, y con esto termino, es que va a pasar a la segunda fase, que es la fase intergubernamental, porque esta fue la fase no gubernamental, es la fase donde nosotros, la directora general de UNESCO, tiene la posibilidad de proponer un texto, que ese es el que les recomiendo que lean ahorita, porque pase lo que pase con él, nosotros lo seguiremos usando porque creemos que es divino. Y luego esto va a pasar a las negociaciones y los países van a negociar y van a decidir qué quitan y qué ponen. Doctora Cortés, Paola, si nos pueden dar alguna referencia para seguirlas en sus pensamientos. Nadie está compartiendo. Sí, bueno, en realidad, un poco hablando de este trabajo colectivo y sobre todo quizá pensando en estas posibilidades de imaginar, hace poquito hicimos con varias compañeras que trabajan desde los hackfeminismos, que habitan desde los hackfeminismos, 2 publicaciones, una que tienen que ver con un encuentro que realizamos en 2019 en Chiapas, que era justo tecnología y afectos, cómo bosquejar políticas de la corresponsabilidad, y justo estaba puesto ahí el tema político y ético, muy de acuerdo con lo que decía Dafne, no de ontología, sino más bien éticas y políticas situadas mínimas, que no son mínimas, ¿no? Y bueno, un poco en de los mundos deseables, pues nos permitimos imaginar, es un texto que compila diferentes escritos de varias compañeras que piensan y desean un internet trans hack feminista, ¿no? Y creo que justo nosotras como lo que creemos es que la posibilidad de un internet trans hack feminista tendría que permitir la posibilidad de resistir o la posibilidad de poder generar otras, pues sí, ¿no? Como posibilidades de imaginar. Y después tenemos un poco en términos más, quizá un poquito de sistematización de ideas fuerza que nos motivan a seguir pensando juntas, que no necesariamente están dados en un tono tan académico, pero que hay referencias como también académicas, es esta otra publicación que se llama Tecnoafecciones por una política de la corresponsabilidad, y que de alguna manera ahí vaciamos algunas de las ideas fuerza que han movido como
los lugares desde los cuales nos interesa explorar otras posibilidades y otras como alteridades tecnológicas, pues, ¿no? Y pues Doctora, nada, les comparto. les agradezco mucho que nos hagan esta referencia porque sin duda las vamos a revisar. Yo creo que el auditorio está lleno de preguntas, las han felicitado muchísimo. Hay muchas preguntas pendientes. Yo creo que atestiguamos una aglutinación de miradas, intereses y narrativas a un fenómeno sistémico de la distancia entre los nodos que toman las decisiones y las agencias particulares que conforman a la mayor parte de la humanidad. Les agradezco muchísimo que compartieran generosamente su percepción y su paradigma con nosotros. Les invito a todas, a todes, a seguir con esta motivación de la conducta de búsqueda y a seguir las mesas de trabajo de AMPAJ. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la invitación. Y gracias a Paola y a Nadia. Igualmente, Dafna, un gustazo. Igualmente. Igualmente.